Hay inyachu masikuna ñuqa kusispa kachkani kay jauja llaqtapi. Rubén Enrique Condori. Cuéntame qué es lo que haces, quién eres, y yo sé un poquito de ti, que haces unos videos en quechua. Bueno, Luz, muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Enrique Condori, soy natural de Huancavelica, actualmente vivo en Jauja, ahorita estamos en la laguna de Paca, como pueden ver. Y bueno, lo que yo hago es hacer videos para YouTube con la intención de difundir un poco lo que es el quechua, tratando de explicar de una manera muy fácil, muy práctica, muy sencilla. Y sobre todo, como ya dije, de forma tan práctica que desde el primer video tú puedes ir aprendiendo el quechua y puedes comunicarte con frases cotidianas. Y es a lo que me estoy dedicando en este momento. Sí, y de veras yo soy testigo de sus videos y la verdad me ha ayudado muchísimo. Y es la pregunta que todos me hacen: ¿a dónde puedo aprender quechua? Y yo digo, la persona correcta quien le puede enseñar el quechua es aquí mi amigo Rubén. Y avísenos un poco, Rubén, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, el nombre de la página del canal de YouTube es Quechua Studio. En Facebook también está con ese nombre, o también pueden buscar con mi nombre, que también está en Facebook para los que quieran contactarme de manera personal. Está como Rubén Enríquez Condori. Enríquez termina en Z y Condori. Ese es mi nombre en el Facebook, también de la página y del canal. Muy bien, muy bien. Entonces, así que a visitar a esas páginas para poder aprender el quechua. Rubén, dígame, ¿qué fue tu motivo para hacer estos videos? Bueno, el quechua para mí es algo que lo he llevado desde absolutamente siempre, porque mi mamá siempre fue quechua hablante y desde pequeño he estado aprendiendo el quechua, aunque ha habido una época en la que mi mamá no quería que yo aprenda el quechua porque no sé, sentía que habían personas que discriminaban a la gente que hablaba este idioma, y en mis primeros años de vida no querían que yo aprenda el quechua, como que me aislaban un poco. Pero por el mismo contacto con ella, por estar escuchándola hablar quechua, quieras o no, yo aprendí el quechua. Y más bien fui el que le dijo a mi madre que no tenía razones para avergonzarse, sino que tenía que sentirse orgullosa, porque ella a veces, cuando salíamos a la calle, tenía vergüenza de hablar en quechua y como que se forzaba un poco a hablar en español. Pero le enseñé de que eso no era necesario, que hay que sentirnos orgullosos del quechua. Y la razón por la cual me puse a enseñar quechua es de que no quiero que este idioma se pierda. Quiero que este idioma se mantenga, y más por el contrario, estando en Perú, que el quechua es un idioma oficialmente un idioma de nuestra nación, entonces, y sabiendo que hay el interés de algunas personas en aprender el quechua, entonces yo he querido dar mi talento de repente de poder enseñar de una forma clara para poder enseñar el quechua, difundir y que no se pierda. Muy bien, muy bien. Sí, y me gusta lo que dices, que muchos de nosotros, muchos jóvenes y muchos adultos también se avergüenzan de hablar el quechua, y eso no debe pasar en ningún lado, en ningún momento, porque la verdad es algo que nosotros debemos resaltar en nuestro Perú, algo que nosotros debemos a valorar en las escuelas, y las gentes mayores también deberían enseñar a sus hijos, transmitirle este conocimiento que ha sido que viene de muchos años atrás. Y entonces, pues gracias aquí a Rubén, que está haciendo sus videos muy prácticos, y de verdad tienen que verlos, así que ahí les voy a dejar el link también para que les puedan visitar. Rubén, ¿qué le dices a los jóvenes que quieren aprender, que le das un consejo tal vez? Bueno, una de las cosas que me han pasado en esto de enseñar el quechua es de que muchas personas me dicen: el quechua es muy difícil de aprender, o se me hace complicado pronunciar.
Incluso hay personas que me dicen, yo entiendo el quechua, pero no puedo hablarlo. Mi consejo para todos ellos es entender de que toda persona, si cree que puede hacerlo, lo va a hacer. Y si dice, no puedo, me es difícil, no voy a poder, si tenemos esa mentalidad siempre va a ser un poco complicado porque nosotros mismos nos estamos poniendo el freno. Entonces, para todas las personas que quieran aprender, desde un inicio vayan pensando de que sí es posible aprender, de que el quechua no es complicado en realidad, y más si es que te lo enseñan de forma muy sencilla, muy práctica. Entonces el quechua es bastante sencillo de aprender, siempre que vayas predispuesto a eso. Y de hecho cualquier cosa difícil lo puedes hacer si es que vas de a poco, si es que vas yendo al nivel que quieres ir avanzando. Depende de cada uno y del esfuerzo que uno le ponga. No hay nada, absolutamente nada que llegue de manera inmediata, de manera fácil. De hecho, Quechua Studio ha tenido un tiempo en el que los vídeos fueron eliminados porque el contenido no era bueno en realidad. Entonces tuve que eliminar videos para reeditarlos y mejorarme a mí mismo. Entonces eso es lo que todos tenemos que hacer al momento de aprender el idioma quechua, y es que esforzarse uno mismo en ir mejorando constantemente, pero no forzarse y decir tengo que aprenderlo ya, porque a veces forzarse a uno mismo hace que nos bloqueemos nosotros mismos y al contrario se nos hace más complicado. Es bueno ir de manera lenta, pero eso sí, esto siempre lo digo, de manera constante, porque mientras no te detengas va a llegar un punto en el que logres dominar el quechua y poder conversar diariamente de manera continua. Rubén, yo sé que das las clases en línea en tus videos, pero das clases personales también, porque hay personas que de repente necesitan una ayuda extra y necesitan un apoyo personal de una persona. ¿Das esas clases también? De momento la verdad es que solamente he dictado a una persona, ahora ya es un amigo que se llama Harald de Alemania. Un saludo, Harald, si estás viendo el video. A él le estuve enseñando de manera personal, así como tú decías. Me contactó por el Facebook y me dijo quiero tomar clases y te voy a reconocer económicamente, y bueno, me contacté con él y también estuve enseñándole a él, pero la verdad es que hacerlo de manera personal requiere un poco más de tiempo y abarcaría a menos personas, porque tendría que dedicar, por ejemplo, durante el día las horas son limitadas y digamos puedo atender a 5 personas. Para contrarrestar eso es que hago los videos de Quechua Studio prácticamente, y es que de esa manera que puedo ampliar a más personas. De hecho ahora en este año estoy pensando en implementar más videos, un poco de repente metiéndome más a lo que es gramática para poder comprender de mejor manera. Lo que hasta ahora hay en los videos de Quechua Studio son cosas bastante sencillas, fáciles de comprender, sin tanto rodeo de gramática. Pero he visto ya con el tiempo que voy enseñando de que hay gente que le interesa aprender el quechua a más profundidad. Entonces próximamente van a estar habiendo esos videos disponibles para todas las personas que quieran aprender. Y lo que sí hago constantemente es de que cuando en un video hay dudas, las personas simplemente me dejan las dudas en los comentarios y yo les contesto a la gran mayoría. Sí, y esas dudas también están publicadas en el Facebook, cosa que una persona puede tener la misma duda y no es necesario tener que preguntar otra vez, sino ya encuentra las respuestas en la página de Facebook. Sí, es verdad, de veras, cuando yo descubrí el video de Rubén, me ayudó muchísimo. Yo le pedí ayuda, sus respuestas fueron prácticas y tenían mucho significado, y gracias por eso, y que sigas transmitiendo, que sigas haciendo más videos para llegar a más peruanos y tal vez alrededor del mundo. Bueno, Rubén, despídete de toda la gente quechohablante, los que van a aprender y los que quieren aprender. Bueno, como despedida, quiero agradecerte, Luz, también por la iniciativa que haces con Quechua Arimay, con la intención de que más personas se interesen en aprender el idioma quechua. Lo que le diría a todas las personas que quieren aprender el quechua es de que se interesen por este idioma, que es muy hermoso, nos acerca más a personas, por ejemplo,
bajo el hecho de que en el quechua somos wauji, somos pani, somos hermanos, somos hermanas. Entonces siempre hay esa mayor cercanía y el quechua es muy hermoso. Y a todos mis compatriotas quechuahablantes les diría, ama penjacuichu quechua rimaita. Ñujanchikqa quechuata rimanchik, ñujanchik kuyananchik chay quechua rimaynenchikta, manam penjakunanchikchu. Ñujanchik kuyananchik kay rimaynenchikta, chaynata wawanchikkunamanpas yachachinanchik, chaynapi kay quechuanchik mana chinkananpaq. Ari, chaymanta ñañaykuna, turaykuna, chaymanta